¿Por qué? Porque tuvimos muchos feriados, pero tenemos que ver en la prueba final, ¿sí? Yo les voy a pasar cuáles son los contenidos oficiales que vamos a ir estudiando, ¿sí? O sea, de dónde van a leer, de dónde van a mirar para el examen. Yo ya tengo en una foto, ¿sí? Que yo ya pasé, pero un grupo tiene que ser igual para todos, ¿sí? Entonces no se preocupen. Si no les coloco hoy en el cuadro, les va a llegar con sus delegados. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué más tienen que saber ustedes? Que cuando hablamos de inmunidad antitumoral, las células que participan en ella son tres principalmente, ¿sí? Y que las citocinas son las que intermedian esa función. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son esas células que participan en la inmunidad antitumoral? ¿Qué? Sí, NK, linfocitos y macrófagos. ¿Cuáles son los linfocitos específicamente? Los TCD8, ¿sí? Y los macrófagos, el M2. ¿Por qué les pongo principalmente a ellos dos? Porque ellos son los que llevan el papel de malos, ¿sí? ¿Cuál es el único que defiende a nuestro sistema inmunológico? El natural killer. Él es el número 1. ¿Está bien? El linfocito TCD8 era el mejor hasta P1. En P2 se convirtió en el malo, ¿sí? Bueno, ¿dónde influye el linfocito TCD8? En dos tipos de inmunidad. Les voy a explicar cómo. Inmunidad antitumoral y inmunidad frente a trasplantes. La próxima clase es, o sea, la que vamos a ver hoy, también es sobre trasplantes, ¿sí? ¿Qué es lo que usted tiene que saber sobre trasplantes? Por ejemplo, para que sepan, ¿qué es? Tipos de tejidos o órganos que se puede trasplantar de un paciente vivo y de uno cadavérico, ¿sí? Y después tenemos también los tipos de injerto y tipos de rechazo. Solo eso, ¿está bien? Y después, por último, y no menos importante, vacunas. Que ustedes ya hicieron su trabajo, pero necesitan tener una intro chiquitita que hoy les voy a dar. ¿Está bien? Y yo voy a pasar a, si da tiempo en el cuadro, voy a escribir cuáles son los contenidos que van a entrar para la final y cuáles son los materiales que deben de mirar para la final, ¿sí? Algunos son solo del slide, otros van a tener que mirar en el libro, ¿sí? Porque es un poquito confuso, ¿está bien? Y hay algunas partes que solamente va a ser enfocado, o sea, es un capítulo, ¿verdad? Pero enfocado en algo específico, no todo el capítulo, ¿está bien? ¿Ok? Bueno. Entonces, volviendo a inmunidad antitumoral, ¿cuáles son las células implicadas? Natural killer, linfocito TCD8 y macrófagos. Acuérdense que hay dos, pero el 1 es el bueno y el M2 es el malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él, tanto como el linfocito TCD8, trabajan a favor de los tumores. En vez de eliminarle, le ayudan a crecer, ¿sí? Bueno, ¿qué más tienen que saber sobre inmunidad antitumoral? Que existe un tratamiento que se llama inmunoterapia. Eso también tienen que saber. Y que existen marcadores tumorales. Les voy a mostrar cada uno de ellos. ¿Está bien? Esperen que un ratito. Hoy tengo muchas cosas pendientes. Permiso. Unos segundos.
No, uno nomás. Acá te traje tu regalo. Sí. Muchas gracias por la ayuda, mi querido delegado. Por favor, entregale también a Mateos, porfis. Con mucho cariño para ustedes. Gracias por aguantarme. Muito obrigado. Nos vemos, Eu ¿sí? vesti jaleco porque não queria me deixar entrar. ¿En serio? Ah, bueno. Porque eu tô sem uniforme. Ujú. Entregale entonces. Sí, por Obrigado, favor. viu? Gracias a A te ver ustedes. na prova. Sí, nos vemos. Cualquier cosa escribime si hay alguna duda. E o trabalho? Você vai me mandar o trabalho dos pontos? Ou você já passou? No, un punto nomás de inmunidad antitumoral, el que está al final del slide. É só aquele lá. Solo ese. ¿Está bien? Y el de la vacuna, 2 puntos si es que se pusieron 2 vacunas. Ah, tá. ¿Está bien? Qual é a vacuna? Pode ser Cualquiera. qualquer. Cualquier una. Rotavirus, COVID, lo que quieran. Importante que seja duas. Sí, y que sea 2026. Entendi. En caso de que alguien tenga listo su tarjeta de vacunación, puede presentar la constancia y listo. ¿Está bien? Hola, ¿cómo estás? E documentação? Creo que acá. Pasa Sí, nomás. Posso passar? Sí. Achei que tá. No. Gracias por su tiempo. Bueno. Ahora sí. Bueno, gente. Entonces, ¿qué tienen que saber? Primero las células implicadas, ¿sí? Después, los tratamientos. Inmunoterapia, el principal de todos que ustedes deben de manejar, básicamente es usar células de nuestro propio cuerpo a nuestro favor. Por ejemplo, otra vez, NK, ¿sí? ¿Qué se hace? Se usan las células natural killers, se mejora ¿para qué? Para que ella sí pueda reconocer a más tumores y pueda eliminar. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué más se puede hacer? Se puede utilizar a otras células también para modificar y tratar de eliminar a más tumores, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tumores son muy expertos. Ellos usan nuestros propios mecanismos de defensa en nuestra contra. ¿Por qué les resumo? Porque es mucho texto y es la misma cosa, o sea, repite lo mismo el libro, ¿sí? Entonces, por eso, obviamente ustedes van a leer, pero miren principalmente esto que yo les escribo acá, ¿sí? Enfóquense en esto, no miren todo el texto que está ahí. ¿Qué más tienen que saber ustedes? Que se hizo en estudios, que sería básicamente, además de la inmunoterapia, se creó vacunas con antígenos tumorales, donde paciente con cáncer fue el paciente cero, se le sacó una muestra de suero con sus antígenos y se le colocó a otro paciente enfermo también para que le ayude a combatir en su organismo, ¿sí? ¿Qué más se hizo? Se hizo vacunas de células dendríticas, ¿sí? Porque ustedes ya saben que existen 3 células presentadoras de antígeno. La primera en descubrirse fue macrófagos, ¿sí? Después, la más potente de todas es células dendríticas y por último están linfocitos B, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál de las células dendríticas, cuál de las células presentadoras de antígeno es más potente? Células dendríticas, ¿está bien? ¿Cuál de las células presentadoras de antígeno es más antigua? Macrófagos, ¿está bien? Ahora, no es tan simple. ¿Con quién se relaciona cada uno de ellos? Bueno, los macrófagos trabajan en equipo junto con los linfocitos TCD4, ¿sí? No se olviden. Y células dendríticas con linfocitos T virgen, ¿está bien? Básicamente, célula dendrítica se encuentra en cualquier lugar del cuerpo defendiendo, ¿verdad? Cuando capta un antígeno extraño, le lleva a través de la linfa al ganglio linfático, al cuerpo extraño. ¿Y qué hay en el ganglio linfático? Linfocitos T y B virgen. Ahí, cuando le capta al linfocito T virgen, el linfocito T madura y
se va a combatir a la célula tumoral. ¿Está bien? Bueno. Entonces, por eso es que acá ustedes van a leer sobre antígenos tumorales, productos de genes mutados, ¿sí? Proteínas celulares no mutadas que son expresadas en forma anómala, antígenos de virus oncógenos, ¿sí? Ustedes recuerdan que cuando nosotros habíamos visto inmunodeficiencia, en la parte que describe la inmunodeficiencia menciona los cánceres, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que por ser inmunodeficiente el paciente es más propenso a desarrollar cáncer. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, ¿cómo es que pasa eso? Y bueno, existen ciertos virus, dos específicamente, como HPV y virus de Epstein-Barr, que hacen que la persona sea más sensible otra vez a desarrollar cáncer, ¿sí? Todo eso que yo dije está en el material de ustedes en hipersensibilidad 3 y 4. Miren nomás, ¿está bien? Entonces, traten de hilar el contenido que nosotros ya desarrollamos, ¿sí? Todas las clases de inmuno tienen que ver una con otra. Si ustedes no entienden alguna parte, vayan otra vez al principio para poder entender las demás. ¿Está bien? Bueno, cualquier duda que tengan así específica, pueden preguntar a los delegados, siempre y cuando sea una semana antes del examen final, ¿sí? No a la medianoche antes de rendir, ¿verdad? Por favor, ¿está bien? Pueden preguntar sin problema, pero con un tiempo considerable para que yo pueda responderle como ustedes merecen, ¿está bien? ¿Por qué? Porque yo hago muchas cosas, gente. Y a veces respondo rápido o si no me olvido de responder, pero cuando encuentro otra vez, sí o sí respondo, ¿está bien? Bueno. Este, por ejemplo, es uno de los marcadores tumorales. Ese que está en rojo, se llama CEA, ¿sí? Este que está acá. Es muy importante porque su nombre largo es el siguiente. Se llama antígeno carcino embrionario o CEA, ¿sí? Él es un marcador tumoral que nosotros solemos obtener en muestras de sangre, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Y bueno, supongamos que ustedes tienen una paciente joven con nódulos mamarios sospechosos. ¿Por qué sospechosos? Porque la mujer refiere que nunca tuvo antecedentes en la familia, que ella sepa, antecedentes de cáncer, pero ella tiene varios nódulos grandes y encima son dolorosos, ¿sí? Entonces, ¿qué yo voy a sugerir? Una ecografía, ultrasonografía, ¿verdad? Y voy a pedir al ecografista que me vea cuántos nódulos hay y qué características tiene, ¿sí? Bueno, además de eso, la paciente tiene clínica, ¿verdad? No es normal que un nódulo mamario duela, ¿sí? Más todavía si la paciente es joven. Ahora, si de repente ella refiere que está usando, ¿cómo se dice? Algún tipo de anticonceptivo o hizo algún tratamiento tomando hormonas, ahí yo puedo sospechar de otras cosas. Pero si es joven, no usa ningún anticonceptivo, desconoce su antecedente familiar, hay que estudiar, ¿sí? Entonces, ¿qué más yo le puedo pedir? Y ciertos marcadores, ¿sí? Además de los marcadores tumorales, que sirve para poder saber si hay algún, ¿cómo se dice? Algún antígeno alterado. Yo tengo que pedir ese análisis de sangre, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Cuesta mucha plata y la mayoría de los pacientes no tiene para hacerse, ¿sí? Además, todos los análisis, o sea, se saca acá la muestra y se mandan a Asunción. Acá en Ciudad del Este, hasta el año pasado, yo desconozco
que se haga en un laboratorio específico ese tipo de prueba, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Se encontró una prueba donde el CA está aumentado no solamente en cáncer de mama, sino que también en carcinomas del colon, ¿sí? Después, ¿qué más? Del páncreas, estómago y mama. Entonces, si esta paciente probablemente desconoce que haya un antecedente en su familia de cáncer de mama, pero sus familiares tienen cáncer de colon, páncreas o estómago, puede estar relacionado, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿sirve para qué? Para que yo pueda ayudar a captar rápidamente el problema, ¿sí? Derivar con el especialista y no esperar que esté listo la ecografía primero para iniciar tratamiento. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más se suele preguntar a la paciente? ¿A los cuántos años menstruó por primera vez? Si es muy temprano en la menarca, hay ciertos tipos de cáncer que puede desarrollar. Si es muy tardía, hay otros tipos de cáncer que puede desarrollar. Entonces, tienen que preguntar todo, ¿sí? Bueno, antígenos glucolipídicos y glucoproteínicos alterados. Son estudios también. En este capítulo de acá hay muchísimos estudios que se realizó, ¿sí? Está en el libro de Abas. Yo solo usé el libro de Abas para esta clase, ¿sí? ¿Qué más? Antígenos de diferenciación específico de tejido, donde se utilizó, por ejemplo, se estudió la expresión de los tumores en ciertas partes. ¿Por qué? Porque ustedes, no necesariamente ustedes, sino que muchos alumnos me preguntaron sobre cómo es posible de que yo no pueda captar un cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchos cáncer o tumores, tanto benignos como malignos, que son traicioneros. ¿Por qué? Porque son especialistas en esconderse dentro del cuerpo, ¿sí? Cuando una persona se considera curada, ¿sí? La verdad es que en ese momento nada más no se encontró más ninguna célula cancerígena dentro de su sistema, ¿sí? Eso no quiere decir que si ella deja de cuidarse no pueda tener otra vez una recidiva, ¿sí? Entonces por eso es muy difícil rastrear esas células que están dispersas y que vuelva a aparecer. Hay muchos casos donde se describe que el paciente tenía un cáncer en algún lugar específico de su cuerpo. Se curó 2-3 años, después de un tiempo volvió a tener otro tipo de cáncer, o sea, ya tenía una metástasis, una expansión en otro lugar, ¿sí? Bueno, después le puse también cómo más o menos se puede... es un ejemplo nada más de cómo se expresa, cómo se refiere a un paciente con cáncer, ¿sí? ¿Qué es lo que usted tiene que tener en cuenta? Pues nada más para conocimiento general, por en cuanto. Después ya tiene que manejar cuando hagan clínica, ¿sí? Que por ejemplo, varón, 67 años, exfumador con antecedente de hipertensión. Los varones con 67 años tienen ya tendencia a desarrollar varias patologías. Desde los 40 años ya son sospechosos de desarrollar hiperplasia prostática, por ejemplo, hipertensión arterial, síndrome coronario agudo o algún tipo de infarto, ¿sí? Puede también presentar disnea. ¿Por qué? Porque es fumador, pero no sabemos cuántos cigarrillos por día fumaba o cuántos paquetes por día, ¿verdad? Entonces, por eso. Y si es otro tipo de cigarrillo, peor. ¿Está bien? Bueno, entonces, acude a nuestro servicio por tos persistente con esputos hemoptoicos. Significa tos que no para, con catarro sanguinolento, con sangre, ¿sí? Y pérdida de peso. El paciente siempre refiere pérdida de peso de unos 7 a 8 kilogramos en los últimos meses, ¿sí? Muchísimo es.
Si es que no usa Tirsec, semaglutide, eso, ¿verdad? Bueno, solicito entonces estudio de imágenes. Voy a pedir una radiografía, ¿verdad? Para ver qué hay. Radiografía, tomografía axial computarizada y confirman una masa pulmonar. ¿Está bien? Informe de anatomía patológica. Se hace también una biopsia y se manda una muestra. Anatomía patológica dice que es un adenocarcinoma de pulmón no microcítico. ¿Sí? Próximo semestre ya van a conocer qué es eso. ¿Está bien? Y le estadifica a ese tumor como estadio 3A. ¿Sí? Cuando nosotros vemos a los tumores dentro de cirugía, solemos clasificar en T, N, M. ¿Qué es lo que eso es? Se le coloca en cierta clasificación al tumor otra vez para saber si es operable, inoperable, si ya llegó a ciertos ganglios o si ya está relacionado muy íntimamente con algunos vasos sanguíneos importantes, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? Si yo intento abrir al paciente y resecar, puedo diseminar las células tumorales, ¿verdad? Dispersar. En vez de dejar concentrado y atacar regionalmente, si yo hago la cirugía, puedo expandir, ¿sí? O tal vez ya está disperso y si mi paciente tiene 67 años y tiene, por ejemplo, alguna patología más, puede hacer que con la anestesia o algo se complique más rápido, ¿sí? Entonces, por eso hay veces que es recomendable operar y hay veces que ya no se recomienda, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, después habla también de que tiene una expresión de PDL1 en un 30%, que es un indicador de potencial respuesta a inmunoterapia. Inmunoterapia, ustedes ya saben que es un tratamiento con células, pero en este caso el paciente solamente tiene 30% de respuesta, probable respuesta al tratamiento, ¿sí? Ya no es una buena cifra, ¿sí? Bueno, entonces dice también que presenta ausencia de mutaciones genéticas comunes que suelen excluir el uso inicial de inmunoterapia. Es una opción, pero ya que solamente va a responder en un 30%, yo no recomendaría. ¿Está bien? Bueno, acá explica paso por paso qué podría ser, pero es muy finito, entonces yo no les voy a complicar con eso. Acá está la actividad que deben de presentar para el examen final, o si trajeron hoy, les voy a firmar hoy, ¿sí? Vale 1 punto para el examen final, ¿sí? Bueno, rápidamente, hoy yo vine con todo, gente. Y encima me dieron chocolate y café. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre trasplantes, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber sobre trasplantes? Por importancia médica, cuáles son los órganos que pueden ser trasplantados, cómo ustedes convencerían a un familiar de un paciente con muerte cerebral a donar órganos, ¿sí? Teniendo en cuenta la ética y todo eso, porque no es fácil dar la noticia a los familiares de que su familiar enfermo o que tuvo un accidente ya no responde más, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, no es solamente hacer el trasplante y ya está. Es todo lo que incluye, tanto como persona, como profesional y como ser humano, ¿verdad? Los tres en uno. Porque no es solo una parte de una persona, es de un ser querido de otra persona, ¿verdad? Y también hay gente que dice lo siguiente: suena feo, pero es real. Es mejor donar que dejar que los gusanos le coman, ¿verdad? Una persona puede salvar muchas vidas, ¿sí? Entonces, vamos a ir discutiendo. ¿Qué es lo que yo les voy a preguntar en el examen? ¿Cuáles son los órganos que se puede
solicitar para trasplante, les voy a mostrarlo, ¿está bien? Entonces, presten que atención. Entonces ustedes ya aprenden todo hoy y en su casa se van a, no sé, a estar durmiendo, qué sé yo. Entonces, trasplante, procedimiento médico vital, o sea, que sirve para salvar vidas, ¿sí? Consiste en reemplazar órganos, tejidos y también, ¿qué cosa? O sea, órganos y tejidos disfuncionales que ya no cumplen su función por otros que están sanos, ¿sí? ¿Qué se necesita para hacer un trasplante? Un donador, ¿verdad? ¿Y qué más? Un receptor o hospedador, ¿está bien? Bueno, entonces, este proceso implica tomar células, tejidos u órganos, que se llama injerto en trasplantes, ¿verdad?, de un donante y colocarlos en un receptor u hospedador, ¿está bien? Entonces, si yo les pregunto, es algo básico, no sé, puede ser que pregunte, todavía no pensé. ¿Qué se necesita para un trasplante? Médico, donador y hospedador, ¿verdad? Profe, Bueno, sí, ¿cuándo es los autotransplantes? también se puede, vamos a hablar de eso. Hay 4 tipos de trasplante. ¿Está bien? Y la Hay uno de ellos nada más que no muestra casi rechazos, pero los demás sí. ¿Está bien? Y claro que les puse también ejemplos para que vayan a estudiar. Entonces, trasplante, proceso de tomar células, tejidos u órganos denominados injerto de un individuo y colocarlos en otro, que habitualmente es diferente, ¿sí? Un individuo que proporciona el injerto se conoce como donante y el que lo recibe hospedador u receptor, ¿sí? Si el injerto se coloca en su localización anatómica normal, el procedimiento se denomina ortotópico. Y si el injerto se coloca en un lugar diferente, el procedimiento se denomina trasplante heterotópico. Este último de acá, el ejemplo sería, básicamente, para que tengan una idea nomás, no necesariamente es el ejemplo, pero para que puedan entender y relacionar cuando van leyendo, es cuando el paciente sufre un accidente de moto y se golpea la cabeza. El cerebro se queda edematizado, hay que descomprimir y se tiene que sacar una porción del hueso del cráneo. Si yo saco esa porción del hueso del cráneo y dejo por ahí, ¿verdad?, va a perder vitalidad, va a morir el tejido, el hueso en sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo colocar de forma transitoria dentro del abdomen de mi paciente, ¿sí? Entonces sigue recibiendo vascularización. Entonces, mientras que el paciente tiene la descompresión, o sea, su cerebro se desinflama y vuelve a quedarse pequeño y vuelve a caber completamente dentro del cráneo, yo puedo después volver a colocar en su lugar la porción del hueso. yo vi también y vi lo que hace con las orejas, que pone la oreja en la parte del brazo, vascularmente para que después esa construcción de... Sí, se hace también trasplante de orejas de un paciente donante. Piel, oreja, tendones, vamos a ir viendo, ¿está bien? ¿Qué más? Transfusión. Se refiere a transferencia de células sanguíneas circulantes o plasma también. O sea que cuando nosotros sacamos sangre hay 2 porciones, una que se queda más en el fondo, esas son las células sanguíneas, ¿sí? Y la otra parte líquida que es el plasma. Eso se puede separar y se puede usar para donar de forma diferente, o sea, según la necesidad del paciente, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los órganos que se pueden donar? Pulmones, corazón, hígado, riñones y páncreas. Claro que tiene reglas, no es tan fácil. Por ejemplo, ¿qué órganos, tejidos y células se pueden donar para trasplantes de un donante vivo? Órganos, un segmento nada más del pulmón, no el pulmón entero, ¿sí? Segmento del hígado, un riñón y los tejidos serían membrana amiótica, piel, hueso, ¿sí?,
Si es un donante vivo, solo una porción del hueso, ¿está bien? Y células que son progenitoras hematopoyéticas, ¿sí? Donante fallecido, órganos, 2 pulmones se puede sacar, ¿sí? Donante fallecido con muerte cerebral, ¿sí? ¿Está bien? Hígado, corazón, páncreas, intestino, los 2 riñones y los tejidos serían válvulas cardíacas, córneas, piel, hueso y tendones. ¿Está bien? Seguro que se van a acordar. En el semestre pasado me pusieron que de un donante fallecido se puede donar sangre. ¿Les parece correcto? No. Entonces cuidado, ¿sí? El sangre de la persona fallecida ya está todo coagulado para hacer. Pero y si la persona no pensó eso, ¿verdad? Bueno, entonces, de un cadáver, ¿cuáles son los trasplantes o sea, qué órganos se puede trasplantar? Cartílago, por ejemplo, la oreja, ¿sí? Hígado, venas, las venas, no las arterias, venas, riñones, piel, ligamentos, ¿sí? Córneas, así con su ojo fuera luego, ¿verdad? Corazón, pulmón, páncreas, intestino, tendones y huesos. Cuando es cadavérico, sí se puede considerar el hueso entero. ¿Está bien? ¿Cuál es la vida de un paciente trasplantado respecto a su mundo? Por ejemplo, tiene que tomar un supresor de toda la vida. Sí. Y entonces la inmunidad no está siempre baja. No siempre baja, sino que no va a tener una certeza de que está 100% sano, ¿sí? Tiene que tener mucho cuidado, no aumentar de peso, llevar una vida saludable, hacer ejercicio físico y seguir tomando su medicación por sobre todas las cosas, ¿sí? Virus, por ejemplo, que va a influenza. Sí, tratar de estar, como vivir en una burbuja, ¿sí? O sea que siempre tener contacto con los demás, pero no con gente enferma, ¿sí? Va a tener un círculo reducido, ¿está bien? Alguien bien íntimo de que él sabe que no puede estar enfermo, ¿está bien? Pero ¿sabes qué? Los linfocitos son los primeros enemigos de los trasplantes. Cuando vos recibís un trasplante, enseguida vamos a hablar sobre eso. El linfocito es el primero en rechazar. Otra vez el linfocito, sí, así mismo es. Y los 2, linfocito T, específicamente, son los primeros en rechazar los trasplantes. ¿Está bien? Vamos a mencionar uno por uno. Del vivo, que nosotros podemos trasplantar: lóbulo pulmonar, segmento del hígado, sangre, segmento del páncreas. La verdad, yo nunca vi en un paciente vivo, así que se puede trasplantar. Riñón, fragmento de huesos y médula ósea. Si ustedes se fijaron, médula ósea es el único que solo se recibe de vivos, ¿sí? Y es solo una porción, no es la médula entera, ¿está bien? Eso también tienen que saber. Si por ahí no quedó claro, miren que acá, cuando hay un puntito negro y un puntito verde, significa que este paciente tanto puede donar pulmones por muerte encefálica o en vida, ¿verdad? Un solo segmento del pulmón, ¿sí? Ahora, cuando nosotros tenemos un puntito negro y uno rojo, tendones, sería específicamente, se puede donar por muerte encefálica y por parada cardíaca. El único órgano que no se puede donar por parada cardíaca es el corazón, ¿verdad? Por obvias razones, ¿verdad? Entonces, presten atención para no caer en las pegadillas, ¿está bien? Entonces, corazón solamente por muerte encefálica.
Deben de saber también que cuando se saca el corazón de un paciente donador, a partir del momento que se saca de su cavidad torácica, tiene 6 horas de vida. 6. Eso incluye el transporte del órgano para que llegue a su hospedador y incluye también las horas de cirugía que va a llevar volver a conectar todos los vasos sanguíneos y activar ese corazón. ¿Está bien? Bueno. Después, el que yo sé que puede vivir más tiempo fuera del cuerpo después de ser retirado es las córneas. Y piel, por ejemplo. Ya vi un trasplante de rostro. Y no sé si qué tal evolucionó el paciente, pero vi más o menos porque me dio cosas así. Todo lo que es piel yo no consigo ver. Dermatología, para mí. ¿Sí? Ujú. Ya se hizo trasplante de rostro, se hizo también trasplante de útero y de ese trasplante de útero nació ya un bebé. O sea que era una paciente que solo no tenía útero, pero sí tenía trompas y ovario. Y hizo fecundación in vitro, se colocó en la cavidad uterina y el bebé terminó el proceso del embarazo. ¿Sí? Bueno. Entonces miren que este dibujito, por favor. Bueno, ¿qué más dice? Que en la mayoría de los cuerpos lo que suele rechazar a los órganos trasplantados son estos mecanismos, el Allo-HMC o mecanismo de histocompatibilidad. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, nosotros estudiamos 3. El tipo 1 relacionado con linfocitos TCD8, tipo 2 relacionado con linfocitos TCD4 y tipo 3 relacionado con el sistema de complemento. ¿Sí? Bueno, entonces, dice que lamentablemente un porcentaje relativamente alto de células T tienen receptores específicos de al complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, a variantes del complejo mayor de histocompatibilidad de otros individuos. También puede producir anticuerpos contra antígenos propios, no propios, de los tejidos u órganos trasplantados. ¿Sí? Entonces son limitaciones que requieren compatibilidad del otro tipo de tejido y inmunosupresión de la mayoría de los casos de trasplante, proveniente de individuos genéticamente no idénticos. Por eso es muy importante que el trasplante se haga más en familiares, ¿verdad? No necesariamente que sean así muy cercanos, sino que más compatible posible. ¿Por qué? Mi hermana, por ejemplo, a mí, se hace un estudio y no tiene, ¿cómo se dice? No es 99,9% parecida a mí, entonces hay una probabilidad de que haya un rechazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene información genética, qué sé yo, en un 85% de mi padre y en un 15% de mi madre, y yo al contrario. Y por ese motivo ya no somos compatibles en general, ¿sí? Entonces, si me colocan sus órganos a mí, va a ser un desperdicio. ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad de rechazo. Ese es un ejemplo, ¿sí? Vamos a ir mirando. Acá les puse donde está esta porción de información también, que es básicamente muy parecido a lo que dice acá, ¿sí? O sea, uno es del ABAS, otro es del ROIT. Básicamente dicen lo mismo, compara, ¿sí? Esto es lo que a mí me importa que ustedes sepan. Miren porque voy a preguntar. Tipos de injerto. Existen 4. Acá hay 2 y acá hay más 2. Autoinjerto es tejido que se injerta de nuevo en el donante original. Autoinjerto, una porción mía que yo me vuelvo a colocar. ¿Qué sé yo?
un pedazo de piel de acá que me puse de mi pierna, ¿sí? Es mi propio tejido. Hizo injerto entre individuos ingénicos, o sea, de constitución genética idéntica, como por ejemplo, gemelos idénticos o ratones de la misma cepa endogámica pura. Este tipo de injerto es el que tiene mejores resultados. ¿Está bien? El isoinjerto. ¿Por qué? Porque está hecho en gemelos y básicamente son el 99,9% iguales, ¿sí? También van a escuchar que hay ciertos casos donde muchas familias tienen otros hijos. Cuando un hijo tiene leucemia, vuelve a tener otro hijo. ¿Para qué? Para usarle al hijo nuevo como donante para su hijo enfermo. Y muestra en cierto grado respuesta favorable, pero no hay cura, ¿sí? Es solo para tratamiento, para alargar la vida, ¿sí? Depende también del tipo de enfermedad que tenga específicamente. Injerto entre individuos alogénicos, o sea que de miembros de familia de la misma especie, pero de constitución genética diferente. Es el entre hermanos, pero no idénticos, ¿está bien? O entre familiares. Como de un ser humano a otro, o de un ratón de una cepa a otro de otra cepa diferente. Literalmente así describe en el libro. ¿Está bien? Seno-injerto entre individuos xenogénicos, o sea, de diferentes especies. Por ejemplo, de un cerdo a un ser humano. ¿Qué es lo que se suele injertar de animales a humanos? Las válvulas del corazón, por ejemplo. Son muy parecidas, principalmente del cerdo y el de las ovejas. Son muy parecidas a las nuestras. No son iguales porque los corazones de los animales son más grandes. Los nuestros son más pequeñitos. ¿Está bien? Bueno, la misma cosa que menciona acá, pero en otras palabras, con más información. Pero acá esto es lo que me importa que ustedes sepan. Se hizo un estudio donde hay una respuesta inmunitaria adaptativa en el receptor, ¿verdad? Este fenómeno fue demostrado por este señor Peter Medawar, quien a partir de observaciones clínicas de fracasos de injertos de piel, demostró experimentalmente en modelos animales que el rechazo es una reacción inflamatoria. Entonces, si yo les pregunto qué es rechazo, reacción inflamatoria. No se olviden, voy a preguntar. Se estableció que el rechazo es mediado por linfocitos. El linfocito es el culpable de los rechazos de trasplantes, ¿sí? Y posee características de memoria y especificidad inmunológica. ¿Está bien? Un segundo injerto del mismo donante se rechaza más rápidamente, o se llama rechazo de segunda serie, y capacidad de rechazar puede transferirse con linfocitos. Este párrafo de acá es la explicación de esto. Miren que acá tenemos un ratón verde que se le saca una porción y se le coloca, se le injerta al ratón marrón o naranja, como quieran. Para mí es marrón, no sé de qué color es para ustedes, ¿verdad? Marrón clarito. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este ratón? Recibe el injerto, al tercer o séptimo día presenta un rechazo, ¿sí? Se queda con una lesión extraña, ¿verdad? Y esto puede darse más o menos en el día 10 o 14, se llama rechazo de primera serie. Entonces, ¿qué hace otra vez el científico en este caso? Vuelve a usar al mismo ratón y coloca otra porción de piel otra vez en otra región. Y eso se llama rechazo de segunda serie. ¿Y qué tienen que ver los linfocitos? Y bueno, yo médico quiero saber por qué se rechazó y ¿qué contiene ese rechazo? Saco una porción y miro el microscopio y yo voy a encontrar linfocitos, ¿sí?
Entonces ese es el rechazo de segunda serie. Eso nomás. Todo eso para eso nomás. ¿Está bien? Bueno. Después también, la verdad que esto menciona el programa de ustedes, pero yo no les voy a preguntar en la final. ¿Está bien? Pero les puse porque tienen que saber, por lo menos de lectura. Pero tenemos tan poco tiempo que yo no puedo enfocarme solo en esto. ¿Está bien? Pero, ¿qué tienen que saber? Cuando lean su libro, complejo mayor de histocompatibilidad está relacionado con HLA o antígenos leucocíticos humanos. ¿Sí? Para que puedan entender. Porque van a leer todo en siglas y es confuso. ¿Está bien? Bueno. Acá otra explicación de otro mecanismo. Aquí, por ejemplo, acá. Yo les dije que los que producen rechazo dentro de nuestro cuerpo son dos cosas: mecanismo de histocompatibilidad y linfocitos T. Acá confirma. Respuesta excepcionalmente fuerte, ya que se estima entre el 1 al 10% de todos los linfocitos T de un individuo pueden reaccionar a una molécula de mecanismo de histocompatibilidad halógena. ¿Sí? Ese menciona otra vez en el tipo tipo de injerto que se hizo o trasplante. ¿Está bien? Bueno. Los dos linfocitos participan en el rechazo, CD8 y CD4. Pero la vía sugiere que la vía indirecta puede ser más importante en el rechazo crónico y se vuelve más relevante a medida que las células dendríticas del donante son reemplazadas por el hospedador del injerto. O sea que también hay un rechazo crónico que tiene cierto tipo de linfocitos predominando. ¿Dónde les voy a mostrar eso? Más adelante. Acá específicamente. Esto sí tienen que saber. No hay negociación con este. ¿Por qué? Porque acá habla de los linfocitos que sí o sí tienen que... Es un resumen del texto que les mostré recién. Entonces, hay dos tipos de reconocimiento. Directo e indirecto. ¿Sí? Reconocimiento del injerto. ¿Sí? De esa porción del ratón verde al ratón naranja. ¿Está bien? Moléculas, el antígeno reconocido, moléculas de histocompatibilidad del donante, y también hay péptidos derivados de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del donante. Célula presentadora. Acá, por ejemplo, está células del donante, generalmente células presentadoras de antígeno del injerto. Pueden ser cualquiera de ellas. ¿Cuál es la más potente? Célula dendrítica. ¿Sí? Y en este caso tenemos células presentadoras de antígenos también, pero del receptor. Uno es del donante, en el directo es siempre donante y en el indirecto es siempre receptor. ¿Sí? Molécula restrictiva. Reconocimiento directo, mecanismo de histocompatibilidad del donante, actúan como molécula extraña reconocida, y en el otro también es mecanismo de histocompatibilidad, pero del receptor. ¿Está bien? Linfocitos T activados en el reconocimiento directo están CD4 y CD8, los dos. En el indirecto, CD4 principalmente, y también puede haber CD8. ¿Ok? Bueno. Fuerza de la respuesta. El directo es muy fuerte cuando hablamos de donante. Y el indirecto es más débil o lenta cuando hablamos del receptor. ¿Sí? Relevancia clínica. ¿Para qué importa esto? Significa principalmente asociado al rechazo agudo es el directo, y el indirecto asociado al rechazo crónico. Entonces, si yo les pregunto a ustedes ¿cuál es el linfocito que predomina en el rechazo crónico? CD4. ¿Puede haber CD8? Sí. ¿Está bien? No se olviden. ¿Cuáles son los linfocitos presentes en el rechazo agudo? CD4 y CD8. ¿Está bien? No se olviden.
Ese se pregunta, por eso tiene una estrellita. Y acá está lo que me interesa. Yo les puedo preguntar en cita, les puedo preguntar con qué célula se relaciona, ¿sí? Les puedo preguntar en cuánto tiempo dura, ¿sí? Entonces, miren, tipos de rechazo de injerto. Existe el hiperagudo, agudo y crónico. El hiperagudo dura minutos, el agudo varios días y el crónico meses a años. ¿Sí? Ahora, vamos a lo que importa. Paciente de 55 años con insuficiencia renal crónica. Recibe un trasplante renal de donante cadáver. A los pocos minutos, por eso lo les puse en negrita, de la anastomosis vascular del riñón trasplantado, adquiere un color azul violáceo, se vuelve flácido y deja de producir orina. La biopsia urgente revela necrosis de vasos sanguíneos del injerto y trombosis. ¿Qué tipo de rechazo es? Minutos, dice. Hiperagudo. ¿Está bien? Para que tengan una idea nomás de cómo les puedo preguntar. Ese es el más fácil de todos. Ahora, si yo les pregunto, principal mecanismo inmunológico. ¿Cuál es un mecanismo inmunológico? Anticuerpos preexistentes debido a incompatibilidad del grupo sanguíneo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Entonces miren este cuadro con cariño. 3 cosas lo que tienen que mirar. Tipos de injerto, tipos de rechazo. ¿Y qué más les dije? Esto que está acá. Las células de la inmunidad antitumoral y después... ¿Qué más le dije primero? Inmunoterapia. Y marcador antitumoral, principalmente este. ¿Está bien? Bueno. Seguimos. Paciente 40 años recibe un trasplante hepático. A los 10 días post-trasplante presenta fiebre, malestar general, elevación de enzimas hepáticas. Se le realiza una biopsia de injerto tempranísimo, vamos a terminar todo. Se le realiza una biopsia de injerto, se muestra un denso infiltrado inflamatorio perivascular y portal y está compuesto principalmente por linfocitos T y algunas células blásticas. Después, el paciente ha estado tomando su medicación inmunosupresora. ¿Cuál es el tipo de rechazo? 10 días. Agudo. ¿Sí? ¿Y quién participa ahí? Linfocitos. Si es agudo, ¿quién participa específicamente? Muy bien. T, CD4 y T, CD8. No se olviden. ¿Sí? Bueno. Después, el último. Hay otros, más y mucho hay. Yo les puse de ejemplo nomás. Acuérdense que esto es solo para estudiar, no es para estudiar de ChatGPT ni de Gemini ni esas cosas. ¿Está bien? Bueno. Hiperagudo, agudo ya le mostré. Paciente ha tenido un trasplante renal exitoso durante 8 años. Yo les puse en orden luego para que puedan decorar el tipo qué mirar. El tiempo, ¿sí? Esas cosas, por ejemplo, miren que, por favor, ¿sí? En los últimos 12 meses sus niveles de creatinina sérica han aumentado de forma progresiva, presenta proteinuria y hipertensión arterial. Se ha vuelto más difícil de controlar. Una biopsia muestra fibrosis intersticial y atrofia tubular, así como engrosamiento de pared de las arteriolas. ¿Qué tipo de rechazo se sospecha? Crónico. ¿Y cuál es el linfocito que predomina? Recién les mostré. CD4. ¿Está bien? Pero puede haber también CD8. ¿Sí? Pero principalmente CD4. ¿Por qué? Porque es crónico. ¿Sí? Bueno, hay otro más. Varón de 45 años con insuficiencia renal crónica y múltiples transfusiones previas.
lo que incrementa riesgo de sensibilización. Recibe un trasplante renal del donante cadavérico. A los 15 minutos de conectar los vasos sanguíneos del injerto, el riñón se vuelve moteado. Moteado es como cuando uno tiene frío, se queda así con puntitos rojos y blancos, ¿sí? Es como una lingüiza cruda, ¿sí? Así, ese es el color de moteado, ¿está bien? Porque ustedes cuando vean prontuarios médicos van a leer esas palabras. Ictérico, cianótico, pálido, rosado, moteado. Entonces tienen que saber, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. Flácido significa que no tiene tono, está caído, está muerto prácticamente. Cianótico, azul, oscuro, ¿sí? La ecografía muestra ausencia de flujo vascular, o sea que no tiene, no corre sangre alrededor, en su interior, ¿sí? ¿Qué tipo de rechazo es? Hiperagudo. ¿Por qué? Porque duran minutos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y cuál es el principal mecanismo inmunológico que lo causa? ¿Cuáles son las células implicadas en el hiperagudo? Volvemos al cuadrito. Sí, y complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y por qué? En uno de los casos era sensibilización, ¿te acuerdas? Por recibir demasiadas transfusiones de sangre, su cuerpo ya rechazó después el injerto. En este caso, el paciente probablemente tuvo alguna reacción. En este caso, la célula de defensa ya creó una memoria con Exactamente. el órgano y siempre que nosotros ponemos a rechazar, o Sí. tendría que buscar otro órgano o, por ejemplo, también buscar de algún animal que Ahora por suerte se está haciendo órganos sintéticos. yo vi un trasplante de órganos de cerdo y un de vaca. Pero no es tan... Ojalá que cuando ustedes se formen ya haya una industria de órganos sintéticos, que a alguno de ustedes se les ocurra inventar. Pero había una impresora que hacía, que puede ser como válvulas, esas cosas también. Ah, válvulas, sí, pero ¿y el órgano entero? No. Y bueno, tarea para ustedes. Bueno, entonces eso sería trasplantes. Ahora les voy a mostrar rapidito vacunas, ¿sí? Que es mi favorito. Yo sí. Sí. Bueno. Entonces seguimos con vacunas y enseguida, si terminamos antes, les dejo en paz. Yo les avisé que si me daban chocolate y café iba a haber problemas. Bueno, vacunas. Acuérdense que yo les debo un mini resumen para el examen sobre vacunas. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son las vacunas? Esas 10 que yo les pasé a ustedes para hacer su trabajo, ¿sí? Y ustedes me van a cobrar, delegados. Doctora, en resumen, yo creo que el viernes, cuando esté libre, les voy a pasar. ¿Está bien? Estoy también en el inicio de las clases de beta-HCG, de los niños que toman para tuberculosis, antitetánica. No te preocupes, enseguida les muestro. Bueno, antes de seguir, el programa de ustedes en inmunología sobre vacunas, ustedes deben de manejar cuáles son las vacunas activas y cuáles son las pasivas, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto allá en el principio, cuando empezamos inmuno, que en inmunidad innata tenemos inmunidad activa y pasiva. Adquirida, así que, activa y pasiva. La pasiva es a través de la lactancia materna, donde los niños adquieren inmunoglobulinas, ¿sí? Y la activa serían las vacunas, ¿sí? ¿Cómo se obtienen las vacunas? Bueno, para que ustedes sepan, todos
todas las vacunas que ustedes se colocan, necesitó un paciente cero. ¿Qué significa eso? Un paciente enfermo que mejoró, se le sacó una muestra con sus anticuerpos y posteriormente se reprodujo para poder aplicarnos nosotros también. Entonces, si nosotros tenemos contacto con esa patología, nuestro cuerpo ya produce también una defensa, ¿sí? O sea, ya tiene una memoria inmunológica adquirida. ¿Está bien? Acuérdense de leer otra vez esa parte, porque todo el mundo me mira así. Ese no es buena señal. Bueno, ¿qué más tienen que saber en vacunas? Conocimiento general. Que existen vacunas de vía oral, intranasal y también parenteral, o sea que hay que aplicar, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar todas. Hay algunas vacunas que se compran en sobre también actualmente, que se disuelve y se coloca en agua y se toma todos los días, como una vitamina, pero es vacuna, ¿sí? Bueno, se usa mucho en niños, para que no agarren neumonías graves. Bueno, entonces, se han examinado los mecanismos por los cuales resistimos ataques de microorganismos. Estos mecanismos incluyen la inmunidad humoral, inmunidad celular, inmunidad innata, ¿sí? Uno de los grandes triunfos de la medicina ha sido la capacidad de aprovechar estos mecanismos a través de vacunación para proteger contra gran cantidad de enfermedades infecciosas. Ahí. Después, ¿qué más? El control de las infecciones puede enfocarse desde varios aspectos, como adelantos en medidas que adopten el sector de salud pública. ¿Por qué es importante que salud pública ayude para las vacunaciones? Porque tienen que promover para que haya una prevención, ¿verdad? O sea, tienen que promocionar las vacunas, así como ese, ¿cómo se llama ese el que hace las propagandas de vacunas en el Brasil? ¿Cómo? Exactamente, como ese, el Segochiña, no sé qué. Ese. Así tienen que hacer para que, para poder, primero, ¿cómo se dice? Incentivar a los niños y después los adultos también tienen que vacunar a sus hijos, ¿sí? En estos días, tristemente les cuento que hubo un ingreso de un niño en terapia intensiva por tener padres antivacunas. ¿Y cuál fue el virus que le llevó a terapia? Influenza. Así de triste es, algo gratis que se puede prevenir. Y así, bueno, ¿qué tiene que ver también salud pública? Debería de ser de fomentar el suministro de agua potable, sistema de tratamiento de aguas residuales y educación sobre higiene personal. ¿Por qué suministro de agua potable? Gente, hay mucha, ¿cómo se dice? En los hospitales, si ustedes se van a hacer sus prácticas, principalmente los públicos, hay algunos que no tienen agua, ni para lavar las manos. ¿Y cómo nos lavamos? Con el agua que llevamos a nuestro propio termo para tomar, con ese. Por ejemplo, para que tengan una idea. Después, y mucho menos se limpia el hospital. A veces sí, a veces no. O sea, un caldo de cultivo, ¿verdad? Sistema de tratamiento de aguas residuales. Hay veces que llueve y se mezclan las aguas. Ya saben qué tipo de aguas, ¿verdad? Aguas limpias y contaminadas. Educación sobre higiene personal. Basta con que ustedes hagan consultorio externo para que vayan a acompañar a la gente de la universidad o a algún médico en las guardias o en los consultorios. Abran la boca del paciente y ya es suficiente. Van a ver que la mayoría no tiene una buena higiene bucal. Tiene muchísimas caries, no se cepillan. Hay gente que ni siquiera tiene diente. ¿Está bien? Es triste, pero es real. ¿Está bien? Y bueno, y estos que hacen en conjunto previenen cólera y otras enfermedades, ¿sí? Antibióticos han tenido un impacto fundamental
sobre enfermedades bacterianas, ¿sí? Aunque ahora hay muchísimas enfermedades que tienen resistencia a muchos antibióticos que anteriormente eran muy útiles. Entonces, tradicionalmente las vacunas se emplearon para generar respuesta contra agentes infecciosos, pero también se están investigando cada vez más, como en el área del cáncer, ¿sí? Como ustedes saben, se hicieron vacunas con células dendríticas, vacunas con antígenos tumorales de pacientes con tumores, ¿sí? Y se está investigando todavía hasta encontrar algo que sea tipo 100% efectivo y que ayude a mejorar, a curar a los pacientes, ¿sí? Bueno, después, ¿qué más? Clasificación de vacunas. Tenemos las vivas atenuadas, muertas o inactivadas y obtenidas por ingeniería genética, las sintéticas, ¿sí? ¿Qué más? Las vivas atenuadas son microorganismos tratados por lo que han perdido su virulencia, dejando de ser patógenos. ¿Por qué tienen que saber esto? Porque las vacunas son todas diferentes. Y yo voy a preguntar, sí. Por eso yo voy a hacer mi propia lista y le voy a mandar a ustedes. Entonces, por eso. Y no es porque a mí se me antoja, es porque está en el programa de ustedes. Pide para que hablemos de vacunas vivas atenuadas y muertas o inactivadas. ¿Está bien? Por eso así, textualmente lo les puse bien separado. Pero existen otras que son hechas por el hombre. Entonces, son microorganismos tratados que perdieron su virulencia, dejando de ser patógenos, pero conservan su poder antigénico, ¿sí? Las muertas o inactivadas tienen capacidad de replicación de microorganismos en el huésped, están anulados por otros métodos físicos o químicos, pero conservan su capacidad inmunógena. ¿Está bien? Este es mi favorito. Este es el esquema de vacunación del Paraguay. Es mucho más pequeño que el de Brasil. Tienen que saber que acá se agregaron otras vacunas, ¿sí? Principalmente la del virus sincitial respiratorio, que es un virus que produce bronquiolitis. Entonces, todos los niños recién nacidos de 0 a 28 días deben de adquirir esa vacuna para estar inmunizados contra la bronquiolitis. Bronquiolitis es una enfermedad que produce, tiene una alta tasa de mortalidad en recién nacidos, ¿sí? Bueno, después también la BCG, hepatitis B y vitamina K. La vitamina K es una vitamina que toma el bebé en los primeros minutos del nacimiento, ¿sí? Junto con la hepatitis B. Los dos se toman en la coxa, o sea, en el muslo. En el músculo vasto lateral externo. Del lado derecho se usa hepatitis B y del lado izquierdo vitamina K. A los 10 minutos de nacido el bebé ya toma 2 inyecciones. ¿Está bien? Bueno, la BCG es una vacuna que se coloca en el bracito derecho. Es una inyección transdérmica. O sea, les voy a mostrar específicamente a qué me refiero. ¿Qué es lo que yo les voy a preguntar en el examen? Vacunas que recibe el recién nacido. A los 2 meses, ¿cuáles son las vacunas? Rotavirus o OPV, ¿sí? Que es la única vacuna por vía oral, ¿sí? Hexavalente es intramuscular, les voy a mostrar dónde se coloca exactamente. Y neumococo también es intramuscular, ¿sí? Lo mismo es a los 4 meses, idem, igualito. A los 6 meses el hexavalente es igualito también. Pero a los 6 meses se agrega la primera dosis de vacuna de influenza, ¿sí? Esa es la diferencia. A los 12 meses se da la primera dosis de SPR o sarampión, papera, rubeola y la AA o fiebre amarilla, vacuna de la fiebre amarilla. ¿Está bien?
Hasta ahí lo que yo les voy a preguntar en el examen, o sea, hasta los 15 meses, si es que les pregunto, entonces miren, por lo menos lean, ¿sí? ¿Qué es lo que les voy a preguntar? A los 6 meses el niño recibe por primera vez, y ahí le voy a poner opción A, vacuna rotavirus, no. Vacuna hexavalente, sí, pero también influenza, por ejemplo, ¿sí? Entonces miren, lean, por favor. ¿Cuál es otra vacuna que se suele colocar ahora? O sea, esto es lo normal, que todos los niños en teoría reciben. ¿Cuáles son las vacunas más nuevas? La del virus del papiloma humano, que se coloca en niñas y niños actualmente de 9 a 18 años, ¿sí? Y nada, anteriormente era antes del inicio de las relaciones sexuales. Actualmente eso ya no importa, independientemente de eso se les coloca, ¿sí? Pasando los 18 años, ¿un paciente puede tomar la vacuna? Sí, pero el gobierno ya no da para colocar, tiene que comprar. Una ampolla cuesta 1.500.000 guaraníes y son 3 dosis. O sea que si no tenés dinero, no vas a tomar la vacuna, ¿verdad? Y una cosa más, esa vacuna se utiliza no a modo de curar la enfermedad, sino que a modo de tratar las lesiones condilomatosas que produce el virus del papiloma humano, ¿sí? Supongamos que una mujer de 42 años tiene, ¿verdad?, lesiones condilomatosas ¿cómo se dice?, en la vulva, y ella refiere molestias cada vez que utiliza cierto tipo de ropa interior o jeans, tiene un cierto roce y molesta, duele. Entonces ella quiere hacer un tratamiento. Eso ya no se cura, pero sí se puede dejar de ese tamaño y buscar otras alternativas, ¿sí? ¿Está bien? Entonces para eso se hace, ¿sí? Acá en Paraguay no tiene vacuna Meningitis, no. Se compra. Sí. Por eso que la tasa de meningitis es muy alta. Es muy alta. Miren un poco. Hay meningitis, pero en los bebés. Acá. Esta incluye meningitis, ¿sí? Que sería la neumococo conjugada, ¿sí? En el 2024, para que ustedes tengan una idea, yo hice 7 veces profilaxis para meningitis. O sea que tuvimos 7 pacientes sospechosos de meningitis en la urgencia. 7, muchos, en un año, de los cuales 4 eran súper positivos. Y así. Y me van a preguntar, ¿y cuál es el protocolo de desinfección de la urgencia? Y no existe. ¿Qué hace? Nada, tomar remedio y rezarle a Dios para no morirte. Pero ustedes, si se van a los hospitales, 2 consejos les doy. Tengan en sus mochilas guantes, luvas, ¿sí? Sus propias luvas, para no tocar secreciones donde ustedes se pueden exponer, por ejemplo, a hepatitis B, a sífilis, a herpes, ¿sí? ¿Por qué? Pueden contagiarse con cualquier tipo de secreción, depende del área donde se va, ¿sí? Entonces, cuidado. Y máscara. No importa si se van a consultorio, si se van en la urgencia, si se van en no sé dónde, usen máscara, ¿sí? ¿Está bien? Para evitar cuadros respiratorios o meningitis. ¿Ok? Bueno. Entonces, importante, gente, las vacunas deben de tener una cadena de frío. ¿Qué significa eso? Desde su origen, desde la fábrica de vacunas hasta donde nosotros vamos a vacunarnos, tiene que mantener una temperatura para no perder su capacidad inmunógena de protección, ¿sí? ¿Está bien? Conservar entonces temperaturas recomendadas de 2 a 8 grados
no guardar las vacunas junto a otros alimentos. Hay veces donde ustedes van a ver cosas tristes pero reales. ¿Qué significa eso? Hay ciertos lugares, puestos de salud, donde hay una heladera asignada para vacunas. Pero si ustedes abren, van a encontrar otras cosas también. ¿Está bien? O sea, miren un poco y después cuéntenme qué tal. Lavado de manos antes y después del contacto con cada paciente. Donde yo trabajaba, sí se cumplía. Yo luego compraba jabón para todo el mundo, porque a mí me daba cosas, solo mojar la mano. No, yo lavaba mi mano antes de tocar al paciente y después de tocar al paciente. Personal no requiere de uso de guantes, ¿sí? ¿Para qué? Para vacunar. Aclaro, para vacunar. Jeringas y agujas deben ser estériles y desechables, ¿sí? ¿Por qué? Hubo un tiempo donde no fui yo, pero otra persona que yo conozco vio que se usaba la misma jeringa para colocar vacuna en otro paciente. ¿Está bien? Entonces, cuidado, ¿sí? No mezclar diferentes vacunas en la misma jeringa. Ojo, dice vacunas, ¿sí? Las vacunas no se mezclan, pero hay medicamentos que sí se pueden mezclar, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. Entonces, en Paraguay existe una ley, está en el artículo 6 de la ley número 4621/2015, donde todos los niños, o donde dice que todos los niños tienen derecho a ser vacunados, ¿sí? Sí o sí. ¿Qué pasa si uno de los niños a quien ustedes revisan o atienden no está vacunado? Hay que denunciar. Se llama a la fiscalía, se llama a la CODENI, se llama a todo el mundo y se denuncia, se hace la denuncia formal, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. ¿Se pueden ir los padres presos por no cumplir? Sí. Por eso en pediatría suele ser el lugar donde hay más procesos legales, ¿sí? Bueno. Sitio y vía de inmunización. Existen entonces vacunas orales, como la OPV, por ejemplo, o antirrotavírica o antirrotavirus, ¿sí? Vacuna intranasal. Este tipo de vacuna se utiliza más en las alergias, por ejemplo, ¿sí? O sea, es otro tipo de vacuna que actualmente se está implementando, pero se usa mucho en los casos de alergia, ¿sí? Vacunas parenterales, técnicas asépticas hay que utilizar, ¿sí? Evitar zonas de riesgo de lesión nerviosa, vascular o tisular local. Hay 3 vías de administración: transdérmica, subcutánea e intramuscular, ¿sí? ¿Dónde se coloca la intramuscular? Cara anteroexterna, parte superior del muslo. Subcutánea en la cara superior externa del tríceps braquial. Y la intramuscular, región deltoide del brazo. ¿Está bien? ¿Cuáles serían las zonas de administración de las vacunas? En los bebés, hasta los 12 meses, se hace en la zona anterolateral del muslo, ¿sí? ¿Está bien? Y de los 13 meses en adelante, se puede hacer en el deltoides o, depende de qué vacuna sea, en el tríceps. ¿Está bien? ¿Cómo se hace esta línea imaginaria en el muslo del niño? En unos centímetros por detrás de la rodilla y unos centímetros cerca del trocánter mayor del fémur, se usa como referencia, ¿sí? Y ahí en este local donde está la estrellita, se hace la inyección intramuscular en la cara anterolateral del músculo vasto externo, ¿sí? Zona de la inyección, este sería en el tríceps, ¿sí? Y este el deltoides. Acá está. Si ustedes se fijan, hay 3 vías parenterales de administración. ¿Por qué se llama intramuscular? Porque son
3 capas que debe atravesar esa aguja de este tamaño, ¿sí? Para llegar al músculo. Por eso se llama intramuscular, ¿sí? Y se coloca en una posición de 90 grados, ¿ok? Ahora, subcutánea sería en una posición de 45 grados. ¿Por qué explico así, tal y cual? Porque las dos agujas son iguales, ¿sí? Las dos son del mismo largor, pero hay indicaciones. No todas las vacunas se colocan en la misma inclinación. Tienen su alcance. Esas, ¿cómo se dice? Por ejemplo, la tirsepatide o semaglutide se coloca subcutáneo, pero tiene una agujita chiquitita de 4 o de 8. ¿Y por qué se coloca en 90 grados? Porque es bien pequeñita, ¿sí? ¿Está bien? Entonces va a llegar solo hasta la grasa, ¿ok? Bueno, y la intradérmica, la única vacuna que se coloca en 15 grados para que tenga solamente un alcance de la piel, sería la BCG. ¿Está bien? Entonces acá está la estrellita intradérmica. ¿En qué ángulo se coloca? 15 grados. Bueno, ¿y cuál es la única vacuna que se coloca de forma oral? La OPV o antirrotavírica o antirrotavirus, como quieran. Pero siempre y cuando sin tocar los labios para no contaminar el frasco, ¿sí? Bueno, esto es muy importante también. Circunstancias que no son contraindicaciones para aplazar la vacunación, o sea, que no tiene nada que ver con si puedo o no vacunarme. Presten atención. Exposición reciente a una enfermedad infecciosa, eso no es una contraindicación. Enfermedad aguda leve, con o sin fiebre, por ejemplo, una faringitis, una otitis, una diarrea leve, eso no es una contraindicación, ¿sí? Fase de convalecencia de una enfermedad, yo estuve recientemente enfermo y no me voy a vacunar, no es tanto así. Nosotros, médicos de acá, al menos de la escuela donde yo estudié, solemos dejar que el paciente en más o menos 3 a 4 semanas descansando después de haberse enfermado para que pueda tomar una vacuna, ¿sí? Bueno, después, ¿qué más? Niños que hacen tratamiento con antibiótico o adultos igual tienen que vacunarse. A no ser que sea uno de estos que están acá, les voy a mencionar enseguida. Parto prematuro, ¿qué significa eso? Un niño que nació antes de la semana 37, ¿sí? Un niño prematuro. No es una contraindicación, igual debe de vacunarse. ¿Y cómo? Iniciar vacunación desde su edad cronológica y no hay que reducir la dosis, ¿sí? O sea, no le voy a poner menos vacuna, se le coloca igual, pero de acuerdo a la edad cronológica que presenta en ese momento, ¿sí? Lactancia materna no es una contraindicación. Mujer que está dando de mamar puede colocarse la vacuna también. Antecedente familiar de convulsión no es una contraindicación tampoco. Desnutrición tampoco es una contraindicación. Eso sí, yo escucho que mi teléfono está sonando. Ya voy a terminar ya. Alergia al huevo. Ojo con eso. Alergia al huevo, a la penicilina, por ejemplo, amoxicilina u otros antibióticos, ¿verdad? Excepto reacciones anafilácticas a neomicina, gentamicina y streptomicina, ¿sí? En estos casos sí voy a tener cierto cuidado, donde dice excepto a reacciones anafilácticas a neomicina, gentamicina, streptomicina, ¿sí? Cuando el paciente tiene, siempre preguntar si el paciente es alérgico a algún componente de la vacuna o algún derivado del huevo, ¿sí? ¿Está bien?
¿Y cuál es la única contraindicación? Solo alergia anafiláctica a algún componente de la vacuna es una contraindicación para vacunación. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿qué pasa con los pacientes que son alérgicos al huevo? ¿Se vacunan o no? Sí, se tienen que vacunar, pero dentro de un hospital, con supervisión de un médico, en caso de que haga una reacción anafiláctica. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esa gente que se vacuna en las farmacias? ¿Ustedes alguna vez leyeron o no pensaron por qué me hace firmar un consentimiento ahora? Muchas veces las personas que trabajan en la farmacia no son personal de salud. Además de eso, no hay un médico 24 horas dentro de la farmacia, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes firman ese consentimiento, en ese papel dice que si ustedes tienen alguna reacción a la vacuna, ellos no están responsables de ese efecto secundario. Entonces ya saben, si ustedes desconocen ser alérgico a algo, vayan a vacunarse en el hospital. ¿Está bien? Bueno, este es lo mismo que el otro esquema de vacunación, el otro es más completo. Acá, nada más para que ustedes sepan y recordar lo que yo ya les dije, vitamina K es lo que nosotros colocamos, cara anterolateral externa del músculo izquierdo para un RN, ¿sí? Para el RN que tiene peso menos de 1500 gramos, administrar 0,5 nomás, o sea, la mitad, ¿sí? En hepatitis B, la hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual en adultos. Y de la madre, si la madre es positiva, puede transmitir al bebé y se llama transmisión vertical, ¿sí? Entonces, para evitar esa transmisión vertical de hepatitis B, es donde nosotros administramos esta vacuna en los primeros minutos de vida, ¿sí? Y ustedes como personal de salud deben de portar esta vacuna, porque si ustedes se pinchan sin querer con una aguja de un paciente con origen desconocido, pueden ligarse una hepatitis B. ¿Está bien? Entonces colóquense todas sus vacunas, ¿sí? Bueno, fin. Después yo les voy a pasar todo lo demás. Tuberculosis es BCG, se colocan en el bracito. Mira, el bebé está re feliz. Ustedes también tienen que ser así. Enfermedad del neumococo, esto es para neumonía. Vacuna de la neumonía es neumococo, ¿sí? Esas se colocan en el muslo. Les puse una imagen también para que recuerden dónde se coloca, ¿está bien? Después hay otras, influenza, hemófilos influenza de tipo B. Les voy a ir describiendo uno por uno para el resumen que yo quiero que ustedes sepan, ¿sí? Existe una vacuna que es una sola para 3 enfermedades. Así lo les puse. Se llama triple bacteriana. Y sirve para estas 3 enfermedades: difteria, tétanos, tosferina. ¿Sí? Triple viral, SR o SPR. Los 3 nombres tienen. Sirve para sarampión, parotiditis, rubeola. ¿Está bien? ¿De dónde salió esta información? De este libro que ustedes ya conocen, de este librito que todos los padres llevan en pediatría, y este libro que es un manual neonatal de la subespecialidad de neonatología. ¿Está bien? Conocimiento general. Muchas gracias, gente. Les voy a pasar, avísenme, cóbrenme del resumen. ¿Está bien, papá?